Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Canal 2? Bienvenidos a este espacio de noticias del canal de nuestra gente. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante, puesto que la semana pasada hubo una serie de despidos a ciertos gabinetes, a ciertas carteras del gabinete ministerial del presidente de la República, Gustavo Petro. Si bien hemos abordado el tema de Alejandro Gaviria y también hemos tenido la posibilidad de abordar por ahí con algunos representantes del sector del deporte sobre María Isabel Urrutia, el día de hoy tenemos una gestora cultural y poeta de aquí del Valle del Cauca, con el que vamos a hablar un poco sobre el tema del sector del arte y la cultura y qué le depara ahora después del despido de Patricia Ariza y ahora que asume Ignacio Zorro. Con los muy buenos días, María Teresa, ¿cómo está? Buenos días, Juan David, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para participar acá en este pequeño espacio para hablar un poco sobre el sector del arte y la cultura y sobre todo lo que ha sido, digamos, este despido de Patricia Ariza y cómo lo va a asumir ahora el nuevo ministro Zorro. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy cómoda de hablar de estos temas y poder poner en contexto la realidad de un sector que es a veces como tan difuso y como tan confuso en algunas ocasiones. Perfecto, doña Teresa, vamos a entrar entonces en materia. ¿Cómo reciben, digamos, ustedes la noticia del despido de Patricia Ariza y cómo venía, digamos, siendo esa interlocución con ella en cuanto a las demandas que tienen ustedes como sector artístico y cultural? Bueno, hay que recordar que el nombre de Patricia Ariza está ligado a la cultura desde hace décadas. O sea, su nombre no aparece de la nada ni sorprende a nadie. Entonces fue muy grato para nosotros saber que el presidente Petro había elegido a una mujer del arte, de la cultura, del espacio cultural, una luchadora de la cultura en la cartera. Y por supuesto que nos toma en gran medida por sorpresa el hecho de que, bueno, no se hubiese dado el acompañamiento por más tiempo de este ministerio en manos de Patricia Ariza. Que pasar por analizar no solo los aspectos formales del ministerio, sino los aspectos contextuales de un país que en términos culturales es supremamente exigente y supremamente difícil. Y que la tarea del arte y la cultura, ahora, gracias a Patricia Ariza, las culturas, las artes y los saberes, ponerlos en el mismo espacio, digamos, a los mismos niveles, pues es una tarea gigantesca y titánica. Iniciativas que estaba llevando, digamos, Patricia Ariza ahí en compañía con algunos congresistas de la República sobre cambiar, digamos, el nombre de este ministerio, que como usted lo ha dicho, pues digamos, de alguna manera u otra lo vuelve un poco más amplio e incluyente con, digamos, todos los sectores o estamentos de este sector tan importante. Doña Teresa, ¿qué venía, digamos, más adelantando Patricia Ariza? ¿Cuáles eran esas iniciativas que se venían llevando hasta el momento? El cambio del nombre del ministerio no es solo cosmético, ¿no? Como se ha tratado de intentar decir en algunos medios y en algunos sectores también del arte y de la resistencia al arte, a la democratización del arte. El hecho de pasar de la cultura a las culturas es un reconocimiento de nuestra diversidad y es un reconocimiento de la capacidad que tiene este gobierno para sumar. De que no sean solo las culturas, sino las artes, porque hay una gran confusión respecto del arte y la cultura. Mucha gente cree que es lo mismo y mucha gente dice, vamos a hacer presentaciones culturales, cuando en realidad lo que están haciendo son presentaciones artísticas que no necesariamente impactan en la cultura. Y los saberes, reconocer la existencia de los saberes como proceso cultural es muy importante en nuestro país, que ha crecido de espaldas justamente a esa diversidad. Por lo tanto, el nombre no es solo cosmético, pero claro, nosotros creemos que eso iba soportado en unas tareas. ¿Cuáles eran esas tareas? La tarea de ampliar la discusión sobre el tema del arte en Colombia, de las artes, de cómo se asimilan esas artes, de cómo se ven y cómo se difunden, pero también cómo se patrocinan. Es una discusión de largo aliento. No arrojaba resultados inmediatos en términos de que es difícil establecer, por ejemplo, escuelas de arte comunitarias o, por ejemplo, establecer procesos de arte comunitarios en los territorios sin haber hecho la previa discusión necesaria para eso.
Ahora, lo que nosotros entendemos es que este gobierno es supremamente limitado en términos de tiempo, que tan solo tenemos 4 años, ¿no? A partir de la fecha de posesión del presidente Petro, para dar los resultados que el país está esperando. Y por supuesto, una de las mayores revoluciones que se espera, una de los mayores cambios trascendentales para agendar y agenciar todos los demás cambios, reposa sobre los hombros de la cultura. Entonces ahí estábamos en una, como sin salida, en un laberinto, en un círculo vicioso en donde no se puede avanzar sin discutir, pero si nos quedamos discutiendo tampoco se va a poder avanzar. Creo que esa fue la circunstancia que hizo que se produjera la salida de la ministra. Perfecto, y en ese mismo orden de ideas, digamos, ¿cómo reciben ustedes la entrada ahora de Ignacio Zorro? ¿Lo conocen ustedes? ¿Lo referencian? Digamos, cuando él venía asumiendo como viceministro de Creatividad, o digamos en su desempeño dentro del sector de la música y del arte, ¿ya había de pronto algún tipo de diálogo, interlocución con él, doña Teresa? Pues para los vallecaucanos el nombre de Zorro es un nombre conocido porque él ha estado vinculado a los procesos de construcción de la música culta en el Valle del Cauca a través del Conservatorio Antonio María Valencia, también en procesos cercanos, digamos en el Cauca, en otros territorios, así que digamos que no es un nombre extraño. Sin embargo, sí lo es para algunos territorios, pese a que ha desarrollado funciones grandes en la cultura. Para nosotros es un buen nombre, para la mayoría de los artistas es un buen nombre en el Ministerio de Cultura, que corre el riesgo de que pase por la misma situación que la ministra Patricia Ariza, y es que él sabe que sin diálogo es imposible construir y quedarse dialogando hace que no se pueda construir. Creemos que la situación de la cultura no es una situación ligada a la persona que está en el ministerio, sino ligada a la hondura, al punto tan bajo en el que ha llegado estas expresiones culturales que nosotros tenemos, expresiones culturales que abarcan también esas formas de cultura que no nos gustan, como, no sé, la cultura traqueta o la cultura de este despecho sangriento o la aceptación del feminicidio como un hecho cultural, como una, ajá, ahí está, bueno, qué pesar. Es decir, todo eso hay que cambiarlo, todo eso hay que modificarlo, pero modificarlo pasa por el diálogo y no tenemos el tiempo para dialogar. Entonces toca que mientras llegue la orden vayamos fusilando, que mientras vayamos haciendo experimentación en diferentes campos, pues vayamos avanzando en los diálogos necesarios para hacer de la cultura el espacio en el cual nos encontremos y no el espacio en el cual nos desencontremos. Nosotros, los artistas, los promotores culturales, los gestores culturales, todos aquellos que no estamos necesariamente vinculados a la economía naranja o que vemos la economía naranja o el arte naranja como el despropósito del arte, pues realmente nombres como el de Zorro nos cae bien, nos gusta, dinamiza estos procesos. Sin embargo, el riesgo de que no se puedan hacer las cosas oportunamente sigue estando ahí. Doña Teresa, usted habla de un diálogo, digamos, ¿qué intérpretes o qué participantes considera usted que debe tener en cuenta Zorro para empezar a entablar ese diálogo, tanto, digamos, de la parte de las artes, de las culturas, pero también de los saberes, sobre todo si de pronto puede hacer un énfasis ahí sobre esa categoría de saberes? Sí, es que aparentemente son la misma cosa, pero resulta que son supremamente distintos. Los actores que intervienen en los procesos artísticos no necesariamente son los que intervienen en los procesos culturales. La cultura se da aún sin artistas y eso hay que entenderlo. Es decir, la cultura es un proceso de construcción colectiva en el que intervienen profundamente los saberes. ¿Cuáles son esos saberes? Desde cómo sabemos hacer, no sé, una pieza artística, pero también cómo sabemos hacer de comer, cómo sabemos hacer lo cotidiano, cómo sabemos soñar, cómo sabemos crecer como sociedad, cómo sabemos proyectarnos en el mundo como la sociedad que somos.
cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos recogemos en nuestra identidad cultural a partir de las circunstancias, por ejemplo, étnicas o de las circunstancias del territorio, del ambiente, de la cultura, de la agricultura. ¿Cómo nos vemos ahí? ¿Cómo nos encontramos? Esos diálogos tenemos que tenerlos para podernos respetar, porque siempre se nos ha impuesto una visión cultural bastante eurocéntrica, bastante sacada del territorio, con una visión que recorta, delimita lo que debería ser un espacio vital. Entonces, ahí los saberes son fundamentales. En lo artístico, en cambio, la formación artística pasa por la cualificación, es decir, no es artista el que se para delante de la gente per se, no es artista quien es capaz de coger un micrófono y, no sé, cantar o recitar o ejecutar un instrumento a medias. Hay una formación artística que es necesaria. Entonces, en el campo del arte, si bien es necesario el diálogo hacia la formación artística, ¿no? La danza, el circo, el teatro, todas las expresiones artísticas formadas para poder tener un buen nivel, esa formación no necesariamente tiene que ser, digamos, una imposición cultural, ¿no? Una censura cultural o una muestra, digamos, de un espacio delimitado por una idea cultural, sino que debe ser la construcción colectiva. Y esos temas tan complicados de explicar son justamente los que hay que resolver en tan solo unos días para que el ministerio arranque y para que el ministerio se fortalezca. Entonces, nosotros creemos que se puede, que el diálogo hay que hacerlo, que es indispensable hacer este diálogo, que hay otras formas como la escenografía, como otras manifestaciones artísticas que es urgente que metamos en el capítulo de las artes, pero que el diálogo cultural debe darse y debe darse con recursos y debe darse en los territorios y debe darse en la multiplicidad que somos como colombianos. Así que la cosa no es tan fácil, realmente es un ministerio supremamente exigente y del cual además se espera muchísimo, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una reforma que va a cambiar la cara del país, el Ministerio del Trabajo tiene una reforma que va a cambiar las estructuras de correlación de los colombianos, por supuesto el Ministerio de Cultura navega entre esos, entre las formas de vernos y encontrarnos y las formas reales, digamos, que la ley nos permite para leernos y encontrarnos. Perfecto, doña Teresa, muchísimas gracias por esa explicación, por ese contexto tan amplio y tan pertinente ahora que digamos está haciendo noticia y que está suscitando el debate en la opinión pública. Doña Teresa, para ya cerrar este espacio, un comentario de cierre que quiera hacer, alguna invitación en términos de pronto de deudas históricas del Estado, de esta cartera con el sector del arte y la cultura, exigencias que ustedes estén realizando ahorita, peticiones, para que podamos cerrar este espacio. Adelante, doña Teresa. Bueno, muchas gracias. Mucha gente cree que el Ministerio de Cultura, que ahora tiene un presupuesto decente, a diferencia de otros momentos en los que el presupuesto del Ministerio de Cultura era una vergüenza, realmente una vergüenza. Por lo menos ahorita tenemos un poquito de recursos, pero esos recursos no son suficientes, así que el ministerio hay que pensárselo también en términos de recursos, apropiarle más recursos. Pero esos escasos recursos que se tienen que llegar a todos los rincones y tiene que elegirse una manera, un modo de que esos recursos lleguen. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros al ministerio? No nos impongan una visión de cultura porque en los territorios la cultura funciona de manera muy diferente. No funciona lo mismo la cultura en los centros urbanos desarrollados como Cali que en, por ejemplo, el corregimiento de Tablones en el municipio de Palmira. Los procesos culturales son diferentes, las apropiaciones culturales son diferentes y las expresiones de los saberes y las artes son diferentes. Entonces, esa diferencia hace que necesariamente haya ese diálogo de articulación, pero que es muy importante tener en cuenta la ruralidad, por ejemplo, en los procesos culturales. Digamos que una campaña cultural pega mucho más fácil en los centros urbanos si se hace adecuadamente, pero en los centros rurales
por ejemplo, los que están más apartados de los cascos poblacionales, pues que lleguen esos cambios culturales es mucho más difícil y necesitamos urgentemente que nos lleguen cambios que respeten la vida, que respeten los derechos humanos, que respeten la vida de las mujeres, que la lucha contra el feminicidio es una lucha urgente que tenemos que volver una cultura nacional. Y ese tipo de cosas que aparentemente no pasan por el Ministerio de la Cultura terminan siendo la columna vertebral de este cambio que nosotros esperamos en este gobierno. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y venir a socializar este tema tan importante para nuestra audiencia. Juan David, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a la audiencia. Qué bueno que estos temas lleguen a la televisión regional y qué bueno que estos temas lleguen a donde tienen que llegar, que es a la población común y corriente, no solo, digamos, a los artistas, no solo a las academias, sino al público común y corriente, que es finalmente el que hace, vive, sueña, siente la cultura. Así es, sí señora, muchísimas gracias doña Teresa nuevamente y hasta una nueva oportunidad donde podamos volver a hablar sobre estos temas o cualquier otro tema que sea de interés general. De acuerdo, mil gracias. Bueno, hasta luego, doña Teresa, muchísimas gracias a usted nuevamente. También agradecerle a la audiencia del Canal 2 por la audiencia en este espacio de Canal 2 Noticias que aporta y aborda además este tema tan importante como es el Ministerio de Cultura que ahora asume con un nuevo ministro que esperamos que todos estos cambios sean por el bien de la sociedad, por el bien de este sector y esperamos que también la maestra Patricia Briza, que como ella misma lo ha dicho, vuelve a las tablas, pues desde este sector también siga siendo un elemento fundamental para el progreso y el desarrollo del sector del arte, la cultura y los saberes, como lo acabamos de ver en el país. Este ha sido Canal 2 Noticias, aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente.